Digno es el Señor, amén. Damos honra, gloria a Dios, nuestro Rey. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de poder bendecir y exaltar su nombre, amén. Y también para que Él sea hablando a nuestras vidas el día de hoy, amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tu gran misericordia, Señor, ha sido extendida, Señor, el día de hoy. Y podemos disfrutar, Señor, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana, Señor. Tu misericordia es grande, es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú seas usando mi vida, Señor. Tú me des gracias, Señor Jesús, que solamente tú la puedes dar, Señor. Que tú seas hablando, Señor, y trayendo, Señor, un mensaje, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares en esta hora? Saben, por ahí en la escuela bíblica, cuando uno está preparándose, eh, le dicen a uno pues que no debe estar nervioso, ¿verdad? Cuando está acá, y menos externarlo, pero pues bueno, yo voy a romper un poquito eso, porque estamos en confianza. Amén. Pero créanme que estoy contento con Dios principalmente y pues con temor delante de Dios, porque es una gran responsabilidad compartir su palabra. ¿Por qué? Porque pues lo que hablamos, hermanos, tenemos que vivirlo, ¿verdad? Y Dios nos habla principalmente a nosotros. Y uno de los discípulos de Jesús le decía: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dios a veces habla fuerte, ¿verdad? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que tú y yo estamos aquí porque hemos entendido esa parte. ¿A quién iremos? No hay nadie más a quien ir, solamente a Cristo. Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Y vamos a escudriñar. Fíjese que me tocó un pasaje muy, muy interesante que compartir. Yo creo que hay mucho que aprender de este pasaje, hay mucho que Dios nos quiere enseñar. Y quizás a mí me gusta de repente meterme ahora sí que, oye, y no acaba uno, porque ciertamente las riquezas de Dios son tan profundas que nos sorprendemos, ¿verdad? Y no acabamos, aún lo hayamos escuchado una y otra y otra y otra vez. Por ahí alguien me decía: Abraham, tú de repente eres muy repetitivo, muy repetitivo. Pues soy creación de Dios, hermano, y Dios es bien repetitivo, ¿verdad? Y vamos a leer un pasaje en esta hora que precisamente los 4 evangelios lo repiten, este milagro en específico. Juan 6, vamos a ir en nuestras Biblias a Juan 6. Dios nos dé gracias, amén, hermanos, delante de tanto maestro que tengo aquí enfrente, ¿verdad? Aquí está uno de mis maestros. Bueno, yo aquí aprendo de todos, pero bueno, quiero mencionar aquí uno de los primeros que me enseñaba esto de preparar un sermón, y que la homilética y que la hermenéutica y que pues el estudio, y fue nuestro hermano Juanito. Dios bendiga su vida, porque él dispuso pues su conocimiento, su tiempo para compartirnos. ¿Hace cuántos años, Juanito? Más de 20, ¿no? Unos 20, 21 años me acuerdo. Nico estaba chiquito. Hermano, a mí me enseñaba homilética y esto, y yo le enseñaba a Nico a echar tamborazos.
Ahí compartíamos eso. Bueno, vamos a leer aquí Juan 6 al 15. ¿Cómo ves si lo leemos todos estos versículos y vamos ahí tratando de encontrar el mensaje en cada versículo? Vamos a leer, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 6 de Juan, del 1 al 15. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondiéndole Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuantos querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Hasta ahí, hermano. Estamos aquí frente a un gran milagro del Señor. Dice: y le seguía grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Aquí, hermanos, yo quiero leer un poquito el contexto de dónde vienen los discípulos. Lucas 9, 10. Vamos a leer Lucas 9, capítulo 9, versículo 10. Aquí Lucas está narrando el mismo milagro, pero le añade otras cosas que yo creo que es importante mencionarlas, porque muchas veces no pasa como a estos discípulos. Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llamaba Betsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron y él les recibió. Bueno, versículo 9, capítulo 9, versículo 1 dice: y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermos, y los envió a que predicasen el reino de Dios y sanasen los enfermos. Jesús había enviado a sus hijos y les había dado poder, autoridad. ¿Para qué? Para que predicaran el reino de Dios, pero también para que hicieran milagros, señales, prodigios. Dice que sanaban enfermos. Llegan con Jesús, Jesús los junta y ellos
le empiezan a decir a Jesús lo que habían hecho. Ciertamente grandes milagros. Pues aquí decía que el Señor Jesús los envió para eso, para hacer grandes milagros, señales. Y Jesús los junta y se apartan a un lugar desierto. Desierto, un lugar desierto. ¿Qué entendemos por desierto? Un lugar donde hay soledad, dice Vidal, donde no, ahora sí que no hay nada, prácticamente. No hay nada. Lo único que había ahí, se me hace que bonito, era el césped, porque dice que había césped. Era lo único bonito que había ahí, quizás. Pero había una multitud. Dice aquí en Juan 6, menciona que eran 5,000 hombres. Otro evangelio dice, sin contar mujeres ni niños. Entonces, el milagro del Señor Jesús no fue para alimentar 5,000 personas. Fue más. Unos dicen que quizás fueron 10,000, 15,000, 20,000. Yo digo que fueron más, hermanos. ¿Por qué? Dicen que abundan las mujeres, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito a la historia, es decir, el patriarca, la tribu de Israel, ¿cuántos eran? 12. Entonces, bueno, nuestros abuelos tenían gran familia, ¿o no? Yo creo que todos venimos tenemos ahora sí que 10, 12 tíos. Ahora por nuestros hijos nomás tienen un tío o no tienen ninguno, ¿verdad? Pero nosotros venimos, bueno, al menos yo, mi papá, son como 10 hermanos. Entonces supongamos que sean 5,000 hombres y de esos 5,000, 3,000 estén casados con sus mujeres y en promedio 10 hijos cada quien. Eran más de 20,000 personas, según ahora sí que el contexto histórico de nuestros antepasados y también de la historia, hablando de de la tribu de Israel, pues eran. Entonces era una gran multitud. Alimentar a esa gran multitud, pues era un reto tremendo. Si nosotros, para ponernos de acuerdo para una carne asada, nos andamos haciendo garras, ¿verdad? Entonces, ahora a esta gran multitud, el Señor está. Y vamos por partes. Ahora, es importante aquí, yo veo una enseñanza, hermanos. Las multitudes no son sinónimo de que la gente está ávida por conocer al Señor. No. Y yo, estudiando este pasaje, veo que en esta multitud hay 5 clases de personas. Y ahí ahora sí que vamos a examinarnos. ¿Quién soy yo en esa multitud? Esa es una de las enseñanzas, que hay muchas. Pero ¿quiénes somos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Quiénes somos? Porque aquí está una multitud siguiendo a Jesús. Pero al menos yo aquí saco 5, quizás pueda haber más. Pero vamos a hacer énfasis en 5 tipos de personas que el mismo Señor Jesús los menciona. ¿Quiénes son esas personas? Identifiquémonos nosotros. O sea, sé que cada quien se ponga su saco. Amén. Dice la primera clase de persona, capítulo de Juan 6, versículo 36. Ahí en ese mismo capítulo. A ver si no me equivoco. A ver. Se me está. Permítame, hermanos. Bueno, la primera clase de personas, se me hace que puse mal la cita.
déjeme. Bueno, ahí va. La primera clase de persona, y alguien que me ayude, alguien de los eruditos aquí, donde el Señor Jesús, la primera clase de persona que vemos aquí que sigue a Jesús, es la gente que busca al Señor Jesús porque quiere alimento. Y Jesús lo dijo. De hecho, Jesús les contesta a ellos. Es que se me hace que puse mal la cita. Jesús le contesta. 6:26, sí, cierto. Ahí está. Dice, respondiéndole Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis. ¿Y qué dice? El pan y os saciasteis. Aquí dice, aquí mi versión dice, os hartaistes. Ustedes sé que comieron hasta por las orejas, dijo un hermano allá. Bueno, esa es una de las personas que seguían a Jesús. Lo seguían porque el Señor Jesús les daba de comer. ¿Por qué vienes tú a la iglesia? ¿Por qué tú sigues a Jesús? Bueno, esa es una de las clases de las personas que... La segunda, Mateo 6:26. La segunda clase de personas que buscan a Jesús, Mateo 6:26. Sí. Perdón, Mateo 23:27. Mateo 23:27. Ciertamente esta clase de personas estaban ahí. O sea que la segunda clase de personas son los críticos. ¿Cuántas veces somos bien críticos nosotros allá de qué lado? Los religiosos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Esa clase de personas estaba ahí. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Primera clase de persona, los que buscan qué comer, los que quieren solamente la bendición, en otras palabras, nomás que quieren el bienestar. La segunda clase de personas que hay aquí, los críticos, los que nomás están viendo a ver qué hace el pastor, qué hace el evangelista, qué hace el líder de alabanza. La tercera clase de persona, Mateo, ahora sí creo que es Juan 6:36. Los mirones. Está muy fuerte eso, ¿verdad? Pero sí, al Señor Jesús le seguían esa gente. 6:36. Sí, 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 eso. Dice, mas os he dicho, aunque me visteis, no creáis. Había un montón ahí de mirones, hermanos, que estaban viendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo y no creían. Examinémonos quiénes somos nosotros. Porque muchas veces vemos el poder de Dios y no creemos. Nosotros somos bienaventurados, dice la palabra, bienaventurados aquel que no ve y han creído. Tenemos ya un paso, ¿verdad? Pero en la multitud había esa clase de gente.
Ahora estaban viendo a Jesús ahí, hermano. Ahora sí que en vivo y a todo color, haciendo milagros y señales. Y el Señor mismo Jesús, él discernía y sabía quién estaba ahí. Y les dijo, porque estamos hablando, capítulo Juan 6, versículo 36, ese es el contexto, esa gente estaba ahí. Y el Señor les dice, ustedes me vieron, pero ni aún así me creen. Una palabra clave en el inicio de este capítulo son señales. Una señal es para dirigirnos. Amén. Vemos señales para los dirigirnos. Aquí la señal que hay, que Dios quiere, es que vean a Cristo. Dice la Escritura que es el autor, Él es el consumador de nuestra fe, Cristo. Puesto los ojos en Cristo. La señal es seguir a Cristo. Pero aquí había un montón de comelones, un montón de críticos, un montón de mirones. Y también había discípulos. ¿Cuántos son discípulos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Estaban los discípulos, tremendos discípulos, que venían. ¿De qué venían los discípulos? Bueno, eran pescadores, pero venían, según Lucas menciona que los discípulos venían de hacer milagros. Inclusive me imagino yo que hasta resucitar muertos, porque esos milagros hacía Jesús. Y llegaron con Jesús y le empiezan a contar, Señor Jesús, mira, hicimos esto, hicimos otro. ¿Somos así o no somos así, hermano? Cuando vamos a un lugar y nos va bien, nos gusta compartir, ¿o no, Avi? En el Face, sobre todo, estoy aquí conocí a tal hermano. Voy a echar una pedrada para mí, hermano. Aquí estoy con el hermano Juanito. Aquí estoy con Chuy Olivares. Aquí estoy con Santiago. Aquí estoy con mi hermano Nico. Fuimos allá ayer y el Señor se movió poderosamente. Bueno, estaban los discípulos ahí. La otra clase de personas. Gente que cree en el Señor. Gente que está aprendiendo del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo aquí? Bueno, los discípulos estaban ahí. Y la quinta persona que estaba ahí era un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Bueno, vamos. Yo creo que nosotros debemos de entrar en el círculo de los discípulos y de ese joven con 5 panes y 2 peces. Hermanos, Dios no ocupa mucho para poder hacer grandes cosas. Es una enseñanza que da este capítulo. Alimentar más de 25,000 personas, 30,000 personas con 5 panes ¿y cuánto? 2 peces. ¿Qué enseñanza vemos ahí? Que Dios no quiere mucho de ti. Lo poco que tú tienes, Dios lo puede utilizar y hacer grandes cosas. Otras enseñanzas que vemos es que, hermanos, Jesús era el rey, era todopoderoso. Él podía hacer las cosas él solo. Pero en su finita misericordia, dice el apóstol Pablo que nos hizo partícipes a nosotros del ministerio. Qué gran privilegio es ese, hermano. Señor Jesús, Dios Padre, su Espíritu Santo, en su grandeza, en su misericordia, en su gracia, en su humildad, nos hace partícipes a nosotros de grandes cosas. Esa es la enseñanza que aquí vemos. Hermanos, yo lo pude haber hecho él solo, pero él quiso darle una enseñanza a sus discípulos y quiso utilizar a ese joven que no tenía nada. Porque 5 panes, hermanos, y 2 peces. Ahora que estamos en la cocina, hermanos, nos metemos en aprietos aquí para alimentar a 70 personas. ¿O no, hermano Temo?
Oye, no, ves que va a faltar y que no, Hugo. Y traemos 15 kilos y 20 kilos. ¿Qué son 5 panes, hermanos, y 2 peces para decir, digamos, 30,000 personas? ¿Qué son? Nada. Pero eso nada, Dios le place usarte a ti con nada y hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer grandes cosas. Suena muy positivo eso, ¿va? Suena muy bonito. Pero es cierto, hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas contigo, conmigo. ¿Qué quiere de ti? Lo poco que tengas. No esperes a tener un carro. No esperes a tener un avión. No esperes a tener una camioneta, una Tacoma. No esperes para ir a la Huasteca. Hermanos, con lo poquito que Dios nos ha dado, porque todo es de Él, dice el salmista, todo es Señor, todo lo recibimos de ti y todo lo damos para ti. Bueno, con eso poquito, hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas. Amén. Pero bueno, volvamos un poquito a la enseñanza. Están los discípulos y el Señor, no quiero perderme. De repente, entre tanto apunte, hermano, me pierdo, pero ténganme paciencia. Dijo el hermano que ya falleció. Versículo 5 de capítulo 6 de Juan. Y alzó sus ojos Jesús y vio la gran multitud. Y le dice a Felipe, ¿quién le pregunta? ¿Quién está haciendo la pregunta a Felipe? Jesús. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6 dice, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. ¿A cuánto les gustan las pruebas? A ver aquí, los inteligentes. O pruebas de cualquier tipo. ¿A cuánto les gustan las pruebas? Avi, ¿te gustan las pruebas? Vaya, una prueba es una situación difícil, incómoda. Calificado. ¿Quién le gusta la prueba? Yo creo que a nadie. ¿A quién le gusta pasar? Bueno, vamos a ponerlo así. ¿A quién le gusta pasar una dificultad? ¿No, Temo? ¿Usted levanta la mano? Ahí vamos. Yo creo que a nadie nos gusta la dificultad. Hermana Silvia, ¿le gusta la dificultad? No. Bueno, aquí los discípulos están frente a una dificultad. Y luego el Señor Jesús les dice, ¿con qué compraremos pan para estos? Respondiéndole Felipe le dice, 200 denarios de pan no le bastarán. No bastarán, 200 denarios de pan. Yo estuve checando ahí, según 200 denarios de pan, al día de hoy, son aproximadamente entre 10,000 y 12,000 pesos. Ya suena más o menos, ¿no? 10,000, 12,000 pesos, pues tenemos un pesito ahí. Pero para alimentar 30,000 personas, yo recuerdo la conferencia pasada, más o menos se ofrendó eso, ¿no, Michelle? Para la comida de las damas, como 12,000, 15,000 pesos para 300 personas. Imagínense, para 30,000, obviamente era nada. Y luego dice que Andrés, hermano de Simón, dice, un muchacho aquí tiene 5 panes y 2 peces. Y también dice, pero ¿qué es esto entre tanto? ¿Qué es esto entre tanto? Hermanos, los discípulos vienen de hacer milagros. Vienen de ahora sí que con
con el fuego, con la candela, todo lo que da. Y andaban solos, sin Jesús. Andaban predicando sin Jesús. Y llegan y están con Jesús. Se presenta esa dificultad. ¿Y qué vemos en ellos? Falta de fe. ¿Qué vemos en ellos? Pues parece que los 3 años que han caminado con Jesús han sido en vano. Y el Señor les pregunta. Ahora, hermanos, Dios siempre sabe qué hacer. En la dificultad, en los momentos difíciles, Dios siempre sabe qué hacer. ¿Pueden repetir conmigo? Dios siempre sabe qué hacer. Dios siempre sabe qué hacer. El Señor le pregunta para probarlo. Es importante, hermanos, es importante, y yo creo que a nadie nos gustan las pruebas, a nadie. Pero es importante, hermanos, las pruebas. Amén. Es importante. Dice la Escritura, palabras del Señor Jesús dice: en el mundo, ¿qué tendríamos, hermanos? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Las pruebas, hermanos, son necesarias, bien lo decía el hermano Temorita, son importantes, son urgentes en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Porque ir a otro nivel, eso sí suena bien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Bueno, para ir a otro nivel tienes que pasar la prueba. Tienes que enfrentarte a una prueba. Dice la Biblia que nosotros como hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, un cristiano no se puede quedar en la prueba de que no me saludó el hermano y ya no vengo. Para muchos eso es una prueba, hermanos. Tienes que pasar esa prueba. Vidal, ¿de qué te ríes? Dios nos quiere llevar a otro nivel, hermanos. Pero tenemos que pasar la prueba. Pero tengo que pasar la prueba. A eso a nosotros no nos gusta, hermanos. Pero yo creo que aquí por aquí hemos orado y lo decimos a veces, Hugo, que queremos ver el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Bueno, en la prueba es donde vas a ver el poder de Dios. Donde para nosotros es imposible, ahí vamos a ver el poder de Dios. Amén. Dios siempre sabe qué hacer. Juan 16:33. Lo que mencionaba ahorita: en estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Cómo debemos de presentarnos ante la prueba? No, dice: hermanos, tened por sumo gozo. No nos gusta, hermanos, la prueba. Yo creo que a nadie nos gusta la prueba. Pero en la vida del cristiano la prueba es necesaria, hermanos. La dificultad es necesaria. Porque ahí vamos a ver
el poder de Dios. Los discípulos están frente a esta situación, frente a esta necesidad, y está con ellos Jesús, el Todopoderoso, y se les olvida quién está con ellos. Muchas veces pasa eso con nosotros, hermano. Muchas veces pasa eso con nosotros. Se nos olvida quién está con nosotros. Se nos olvida en quién hemos creído. Y Dios, por eso el día de hoy, nos recuerda que Él dice y Él prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días el Señor Jesús va a estar contigo y conmigo. La dificultad, hermanos, es algo que no nos gusta, así que pues no quisiéramos nosotros, pero es cuando más vemos el poder de Dios. Éxodo 14, no lo vamos a leer, pero sabemos la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante la prueba, hermanos? Los discípulos reaccionaron con incredulidad. Hicieron números y no salían las cosas. Pero Dios, que Él es poderoso, va armando todo ahora sí que el panorama, y aparece ese niño, ese joven, ese muchacho con 5 panes y 2 peces. Aparece eso. El pueblo de Israel está, Dios los libera, y luego Faraón los viene persiguiendo, y luego se ponen frente al mar. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el pueblo de Israel? Alabar a Dios, a bendecir a Dios. Hermanos, a veces no se nos olvida que en la prueba tenemos que alabar a Dios, tenemos que bendecir a Dios. El pueblo de Israel está frente a esta situación y empiezan a gritarle a Moisés. Pero hermanos, Dios es tan paciente para con nosotros que nos lleva hasta ahora sí que al precipicio, se puede decir, para mostrarnos su poder. Hermanos, tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios poderoso. Hermanos, está el pueblo de Israel frente al mar, y lo que Dios hace, hermanos, ¿con cuánto Dios hace las grandes cosas? Con poco. Otra de las lecciones que vemos aquí en este pasaje, hermanos, es eso. Dios demanda de nosotros fe, demanda de nosotros obediencia. Obediencia y fe. Y tu generosidad. Dios en la prueba, hermanos, en la dificultad, quiere ver en ti fe. Quiere ver en ti obediencia. Y otra de las cosas que aquí yo también aprendo es que quiere ver nuestra generosidad. Es algo muy importante, hermanos, esto de la generosidad. Dios quiere que tú y yo seamos generosos. Este joven no tenía nada. 5 panes y 2 peces es nada para alimentar una gran multitud. Pero era todo lo que él tenía. Y él, de 5 panes y 2 peces, ¿se quedó con algo? No, lo dio todo, hermanos. Dios quiere que aprendamos, hermanos, a ser generosos. Quiere que demos todo. Y más en la dificultad, más en la prueba.
Y si la dificultad, en la prueba, Dios demanda todo de nosotros, en la bendición, hermanos, también quiere todo de nosotros. Pero se nos olvida que somos bendecidos por Él y para Él, y no somos generosos, no somos obedientes. Hay una situación en la Escritura, también muy conocida, 1 Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vamos a leerlo un poquito. Y fue a él palabra de Jehová, al profeta: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y he aquí, yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerrojas, y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora me preparaba 2 hojas para enterarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Esta mujer, hermanos, tenía en su mesa el último bocado, y ella ya había decidido comer eso, y ahora sí que sea lo que Dios quiera. Pero llegó Jesús, hermanos, llegó el Señor, llegó la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. La palabra de Dios es vida. Y aquí vemos esa enseñanza: obediencia, generosidad en medio de la prueba. El profeta le dice, hermanos, quizás nosotros lo vemos con nuestros ojos y eso es un abuso. A una viuda que no tiene nada, decirle que me dé lo que tenga, eso es un abuso, hermanos, a nuestra vista, a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad limitada. Pero hay una palabra, hay una orden de parte de Dios: ve. Para el profeta Elías también es un reto: ve y ahí te va a levantar una viuda. Pues quizás si a mí me dicen eso, no, pues qué pena, ¿verdad? Ahora ve y te va a alimentar allá a alguien. Pues qué pena. Y también pues la fe, ¿verdad? De repente incredulidad. Y luego esa persona, me doy cuenta que no tiene ni qué comer ella, y dice el Señor que me da de comer a mí. Imagínate. Pero hay una palabra, hay una orden de parte de Dios para el profeta y para esa mujer. Y esa mujer hace lo correcto, obedeció. ¿Y qué vemos? ¿Qué milagro vemos? Que no cesó el pan en su mesa. Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas. Algo que recalcar en esto, hermanos: nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Los milagros, hermanos, son muy bonitos, son muy buenos, son muy preciosos. Pero Dios lo que quiere a través de esto es que lo conozcamos a Él, hermano. Más que darnos el milagro, Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que conozcamos su poder. Dios quiere que creamos su palabra. Es lo que Dios quiere. Esta gente, había gente que lo seguía porque creía en el Señor Jesús. No, porque ellos querían un milagro para ellos. Hermanos, Dios nos puede hacer un milagro, qué bonito, qué bueno. Pero si en ese milagro, en esa situación difícil, en esa adversidad, no conocemos a Dios,
Estamos perdidos, hermano. El gran milagro es que lo conozcamos a Él, que entendamos quién es Él, que entendamos que Él nos vino a dar vida eterna. El Señor hizo grandes milagros, hermanos. Resucitó muertos. Pero ese milagro llegaba el tiempo de que esa persona tiene que morir. Y muchas veces nosotros nos aferramos a nuestra vida, a nuestra sanidad, porque amamos tanto nuestro cuerpo y lo terrenal, porque así es, hermano. Y no vemos a Cristo. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, ciertamente. Pero más que conocerlo en el milagro, Él quiere que lo conozcas en su poder. Él quiere que lo conozcas, que Él es tu Salvador. Ese es el milagro más grande, que podamos entender que Jesús es nuestro Salvador, que Él es el dador de la vida. Amén. Quiero terminar, hermanos, porque todavía me falta, pero ya tengo que terminar. Quiero terminar leyendo Efesios 3. ¿Quiénes somos nosotros en esta multitud, hermanos? Yo quiero ser esa persona que quizás no tiene nada. Quizás para los ojos del hombre no tiene nada esa persona, pero lo da para el Señor. Y pues sé también ese discípulo que aprende de Jesús. Tenemos un Dios poderoso. Y terminamos esta palabra, hermanos, leyendo estos versículos. Efesios 3, versículo 14. Una oración poderosa, hermanos, de parte de Pablo. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere esto de nosotros, que conozcamos la plenitud. Dice el apóstol Pablo que sean corroborados con potencia en el hombre interior, que es su espíritu. Bueno, está haciendo una oración poderosa el apóstol Pablo aquí. Y que podamos entender, hermanos, cuál es la anchura, la profundidad. Conocer el amor de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ciertamente este milagro que mencionamos el día de hoy es un milagro sorprendente. Y yo creo que Dios hace milagros. Y es poderoso para hacer milagros. Y puede hacer un milagro en su gran misericordia y conforme a su voluntad. Puede hacer un milagro en nuestras vidas. Conmigo lo ha hecho. Yo creo que si le pregunto aquí a ustedes, todos somos un milagro de Dios. Desde el más insignificante hasta lo más sorprendente. Dios es poderoso. Pero más que ese milagro, hermanos, qué triste que nos
que podamos ver el poder de Dios y no afirmarnos en su poder, en su potencia, en la plenitud de Cristo. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arraiguemos en Él. Y ese poder, hermanos, ese poder de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para que conozcan la gente el poder y el amor de Cristo. Que hay un Salvador, que hay alguien que vino a morir por ellos para darles vida eterna. Ese es el gran milagro, hermanos. Que la gente conozca que en Cristo hay una vida eterna. Nos ponemos de pie, hermanos. Que Dios sea dándonos entendimiento para esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, una y otra vez nos recuerdas que tú quieres, Señor, que pongamos nuestros ojos en ti. Pues la Escritura ha puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Llévanos, Señor, a esa prueba, a esa situación, Señor, que nos va a llevar a otro nivel de tu conocimiento, Señor. Quizás es una oración un poco irracional, un poco fuera de nuestro entendimiento, Señor. Pero tú, Señor, quieres mostrarnos tu poder, Señor. Quieres que te conozcamos a ti, Señor. Más que el milagro, que te conozcamos a ti, Señor. A tu poder, a lo que tú eres, Señor. Y es en medio de la dificultad, es en medio de la prueba, Señor, que podemos tener ese conocimiento de quién eres tú, Señor. En esa situación, Señor, donde nos inundas de tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa, Señor, todo entendimiento. Guarda, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y que podamos conocerte a ti, Señor. A ti, poderoso Dios. Tú que eres poderoso, Señor Jesús. Tú eres poderoso, Dios. Damos honra y gloria a ti, Señor Jesús. A ti damos honra y gloria, Señor Jesús. Que podamos conocerte cada día más a ti, Señor. A Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Al Cordero que está sentado en el trono. Que podamos tener, Señor, ese entendimiento, Señor. Arraigarnos, Señor, en esa plenitud, Señor. Y podamos ser, Señor, llenos, Señor, de tu potencia, Señor, de tu poder. Te adoramos a ti, Rey de Reyes, Señor de señores. Te adoramos a ti, Jesús. Adoramos al Señor, hermanos. Adoramos su nombre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, solo a ti, Jesús, sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Cántalo, poderoso Dios, poderoso Dios. Oh sí, Dios poderoso. Poderoso
poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado, al que está sentado. Queremos conocerte a ti, Jesús, en el trono. Si Dios sea, solo a ti sea el honor, Señor. Sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, al poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios. En la prueba, en la dificultad, ahí está el poderoso Dios. Oh, ayúdanos, Señor, a conocer la plenitud, Señor, de tu poder. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. 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 Sí, Dios, clamamos a ti, Señor Jesús. Tú eres la fuente, Señor, inagotable, Señor, de vida eterna, Señor. En ti podemos estar seguros, Señor. En ti podemos tener esperanza, Señor. En ti podemos tener paz. Esa paz, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu grande amor, Señor, hacia con nosotros. Por mostrarnos, Señor, tu poder, tu conocimiento. Muchas gracias. Te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús.